sabemos que básicamente policitemia vera y trombocitemia esencial son las dos patologías que van a producir más eventos trombóticos y también hemorrágicos. Las trombosis pueden ser arteriales o venosas, de grandes vasos, y también de pequeños vasos que se manifiestan como trastornos visuales, trastornos neurológicos. Y algo que es muy importante es que son, junto con el síndrome antifosfolípido, la causa más frecuente de trombosis en sitios inusuales. Este es un reporte de el porcentaje de trombosis que podemos esperar en trombocitemia esencial y policitemia vera, pero vemos que también hay complicaciones hemorrágicas en estos pacientes, sobre todo en trombocitemia esencial. En policitemia vera, ¿cuál es la tasa de trombosis de estos pacientes si los comparamos con la población general? En la población general, sin y con factores de riesgo, son menos de un episodio por 100 años paciente, y a la policitemia vera, si la dividimos en bajo riesgo, que es menos de 60 años y sin trombosis previa, vemos que el riesgo aumenta muchísimo, y si es de alto riesgo, que es más de 60 años o con trombosis previa, tenemos 3.14 episodios por 100 años paciente. Algo que es importante es que este evento trombótico se produce en estos pacientes antes o en el momento del diagnóstico de la patología. O sea, se hace diagnóstico simultáneo de un evento trombótico y de un síndrome mieloproliferativo, ya sea, en este caso, policitemia vera. Ese es un dato importante, y el otro es que de estas trombosis, más de la mitad son en sitios inusuales. La trombosis venosa se ve que es más frecuente en mujeres y la trombosis arterial en el sexo masculino. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay factores que dependen del paciente y otros que dependen de la patología. Los más importantes que dependen del paciente son la edad y la historia de trombosis previa. Pero suman factores de riesgo, antecedentes como cigarrillo, presión alta, dislipidemias, diabetes, obesidad, y la trombofilia, ya sea hereditaria o adquirida, también nos suma para definir un evento trombótico. Dentro de las trombofilias, los síndromes mieloproliferativos tienen con cierta frecuencia inhibidor lúpico positivo, y ese es un factor que a veces hay que considerar porque los pacientes a veces suman patología, su síndrome mieloproliferativo y la presencia de estos autoanticuerpos. Del lado de la patología, tenemos anomalías plaquetarias, son pacientes que tienen una hiperactividad plaquetaria que a veces termina en disfunción plaquetaria, hay activación de la coagulación, la leucocitosis es un factor muy importante, hay una activación en la relación leucocito-plaquetaria, y desde el lado genético tenemos que la presencia del JAK2 es un factor importante de riesgo trombótico, y dentro de esa mutación, ¿cuál es la carga alélica? Porque eso también va a incidir en el riesgo de trombosis. Bueno, no quiero abrumarlos, pero los mecanismos de trombosis en estas patologías son muchos. La hipercitemia, o sea, el aumento de los glóbulos, de la masa globular y de las plaquetas, la hiperviscosidad en la policitemia vera,
esta policitemia lleva a una marginación de las plaquetas y la acumulación de estas plaquetas en sitios de injuria. Tenemos evidencias de activación de neutrófilos y de monocitos, también disfunción endotelial, hay una superficie proadhesiva y proinflamatoria, y dentro de esta tromboinflamación hay aumento de citoquinas, tenemos evidencias claras de activación plaquetaria con la P-selectina plaquetaria y plasmática. Se encuentran agregados plaquetarios neutrófilos y plaquetas monocitos. Y ya Julia había mencionado el rol de las NETs, que no está definido si realmente en estas patologías tienen importancia en la generación de trombosis. Hay liberación de proteasas. Los leucocitos han pasado a tener una importancia. Antes creíamos que todo el tema eran las plaquetas, pero importan ambos, y en esta relación la liberación de estas proteasas puede activar la cascada de la coagulación. Bueno, de esto, digamos, se podría hablar mucho más y es bastante complejo. Y también tenemos que recordar esta paradoja de que las plaquetas activadas en esta patología pueden llevar a una disfunción y a sangrado. O sea, las plaquetas pueden agregar espontáneamente, liberar sus contenidos, formar agregados mediados por von Willebrand, desagregar y recircular como plaquetas agotadas, exhaustas, con un déficit de pool de depósito. O sea que esa plaqueta disfuncional con tendencia al sangrado resulta de una activación inicial. Y también la liberación de proteasas que nos llevan a la proteólisis del multímeros grandes, la aparición de von Willebrand adquirido, ese es uno de los mecanismos. La terapéutica para reducir las plaquetas y los leucocitos también tiene un efecto antitrombótico. Este es un trabajo de Norma Maugieri del año 2006, donde ve que la hidroxiurea inhibe la expresión del factor tisular en los polimorfos nucleares y disminuye los agregados plaqueta neutrófilos. O sea que además de su efecto citorreductor, tiene un efecto antitrombótico a partir de estos hallazgos. Y hay varios trabajos que jerarquizan el rol de los leucocitos y lo individualizan como un factor de riesgo trombótico. En este metaanálisis se ve que el riesgo relativo de la leucocitosis es 1,65 para la trombocitemia, un poco menos para la policitemia vera, pero concluyen que aumenta un 60% el riesgo de trombosis en aquellos pacientes que tienen leucocitosis. ¿Cuál es el nivel del cual definen? Muchos lo definen como más de 11.000 leucocitos, pero el efecto aparentemente es más significativo para la trombosis arterial y no tendría valor para la trombosis venosa. ¿Qué pasa con las mutaciones? Esto lo conocen, sabemos que la policitemia vera en el 95% de los casos tiene el JAK2 en el exón 14, aunque hay otra de lesión e inserción en el 12, y en la trombocitemia esencial el 60% tiene la mutación del JAK2, hay un 20 a 30% que tiene otra, que es la calreticulina, y un porcentaje menor, el MPL. ¿Qué pasa con este hallazgo? Se sabe que la presencia del JAK2 aumenta el riesgo de trombosis, y en los pacientes con trombocitemia esencial tienen más transformación en policitemia vera y tienen mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares adversas, y estas también se asocian a mayor leucocitosis.
O sea que hay una demostración de que la presencia de esta mutación aumenta el riesgo de trombosis. ¿Qué pasa con la trombosis esplácnica? Dijimos que más del 55% de las trombosis eran en sitios inusuales y la mutación del JAK2 está presente en el 30 al 50% de estos pacientes. Y lo interesante es que muchas veces no tienen un cuadro hematológico de síndrome mieloproliferativo, tienen simplemente la mutación y la trombosis. Pero los que tienen la mutación, en el futuro, más de la mitad van a desarrollar un síndrome mieloproliferativo. Y en la trombocitemia esencial, la presencia de la mutación aumenta el riesgo de desarrollar una trombosis esplácnica. Además de tener la mutación, también importa cuál es la carga alélica. Y acá está dividido en 4 grupos y vemos que los que tienen entre 75 y 100% de la mutación tienen significativamente mayor riesgo de trombosis. ¿Qué pasa con la calreticulina en la trombocitemia esencial? Este es un grupo de pacientes con una patología mucho más benigna. Tienen muchas más plaquetas, o sea, la trombocitosis es más marcada, pero tienen menos riesgo trombótico. Hay menor expresión de genes responsables de la activación plaquetaria, o sea que el curso es mucho más benigno. Y en estos casos se plantea mucho cuál es la terapéutica adecuada. Ahora vamos a pasar a eso. Si simplificamos, sabemos que este es el rol de la edad como riesgo trombótico y vemos que los que tienen más de 60 años son los que más tasa de trombosis tienen comparado con los controles. Y esta es la probabilidad de hacer un evento trombótico mayor a los 6 años. Además de la edad y de la trombosis previa, en el ECLAP lo que se vio es que había otros factores de riesgo como cigarrillo, diabetes e insuficiencia cardíaca congestiva. Los pacientes tienen más tasa de trombosis, pero también tienen más tasa de recurrencia, incluso con el tratamiento. Estos son pacientes no anticoagulados y estos anticoagulados con antivitamina K. El grupo con desencadenante es, digamos, el grupo benigno con menor recurrencia. Los que no tuvieron desencadenante en población general tienen mayor recurrencia, pero en los síndromes mieloproliferativos, durante el tratamiento anticoagulante tienen una altísima tasa de recurrencia. O sea, hay un fracaso del tratamiento con antivitamina K en los pacientes con trombosis y síndrome mieloproliferativos. En cuanto a las trombosis en sitios inusuales, esta trombosis venosa cerebral, se ve que la recurrencia es mucho mayor en los pacientes con síndromes mieloproliferativos, pero no ocurre lo mismo con la trombosis esplácnica. Gracias. ¿Y cuáles son los factores de recurrencia en síndrome mieloproliferativo con trombosis esplácnica? La trombosis en las venas suprahepáticas, el Budd-Chiari, aparentemente es un factor de por sí muy importante para la recidiva. O sea, son pacientes que 85% están anticoagulados, 71% están con un tratamiento citorreductor, pero la recurrencia se da
en forma muy alta en el Budd-Chiari. En aquellos que tuvieron otra trombosis previa, la esplenomegalia es otro factor de recurrencia y nuevamente volvemos a la leucocitosis. Los que tienen más de 14.000 también tienen más riesgo de recidiva. Y nuevamente, los pacientes anticoagulados también tienen una alta tasa de recurrencia. El agregado de aspirina en estos pacientes no ofreció ventajas, pero todas las recurrencias que no fueron venosas, las arteriales, en esta evaluación eran pacientes que no estaban con aspirina. Entonces, ¿cuáles son los recursos que tenemos para prevenir la trombosis en este grupo de pacientes? Clásicamente los antiplaquetarios para los eventos arteriales, los anticoagulantes antivitamina K para eventos venosos, la citorreducción, la flebotomía en la policitemia vera y los agentes citorreductores, básicamente la hidroxiurea, pero tenemos también otros agentes. El tema es decidir a qué paciente y en qué momento le agregamos la citorreducción. Y el otro tema es si esta citorreducción es efectiva en prevenir las recurrencias trombóticas. En este estudio de 1.500 pacientes tratados con antiplaquetarios o anticoagulantes, 65% recibió hidroxiurea, hubo una tasa de recurrencias muy alta, 5.7 por 100 años pacientes, y lo que se ve es que la hidroxiurea previene la recurrencia arterial, pero no previene la recurrencia venosa, ni la de los sitios usuales, ni la trombosis esplácnica. Este es un metaanálisis también sobre el efecto de la hidroxiurea con 3.200 pacientes. Vemos que la tasa de trombosis aumenta con la edad y es mucho más alta en el grupo de 80 años, pero lo que se ve es que la trombosis previa en este grupo no fue predictiva de recurrencia, salvo cuando fue para trombosis arterial. O sea que tenemos fracaso del tratamiento anticoagulante y también tenemos fracaso con la hidroxiurea. Esta estratificación creo que nos es muy útil, es de Teferi y Barwi. En la policitemia vera lo estratifican en dos grupos. Dijimos que el alto riesgo son más de 60 años o trombosis previa, y el bajo riesgo menos de 60 años y sin trombosis previa. El tratamiento por flebotomía sería mantener un hematocrito menos de 45, aspirina, 1 o 2 dosis diarias en bajas dosis, y la citorreducción estaría limitada a los pacientes de alto riesgo, pero eso también es discutible. Para trombocitemia esencial los dividen en 4 grupos: riesgo muy bajo, que sería menos de 60, sin trombosis previa, sin JAK2, y este grupo ellos aconsejan que no reciban ningún tratamiento. Bajo riesgo sería similar al anterior, pero con el JAK2, y estos deberían recibir aspirina. El grupo de riesgo intermedio, más de 60 años, sin trombosis previa, pero con el JAK2, también aspirina. Y el grupo de alto riesgo, que merecería citorreducción y aspirina, sería el que tiene más de 60 años o trombosis previa y con el JAK2 positivo. Los pacientes con complicaciones trombóticas a nivel cerebrovascular, en estas patologías aparentemente tienen una evolución más favorable que la de la población general,
pero es un grupo que necesita citorreducción, además del tratamiento antitrombótico. Y, digamos, se recomienda poner énfasis en el control de la hipertensión. La recurrencia arterial se previene con hidroxiurea, agentes antiplaquetarios y anticoagulantes. La venosa solo con antivitamina K. Aparentemente la hidroxiurea puede prevenir recurrencias, pero cuando son tardías en la evolución de la enfermedad. Y la trombosis esplácnica en realidad solo se previene con los anticoagulantes orales, no con hidroxiurea. Bueno, vemos que la eficacia, dada la alta recurrencia, tanto con la anticoagulación como con la hidroxiurea, o sea, nos enfrenta con el problema de cómo mejorar estos datos. Hay algunos ensayos con los nuevos anticoagulantes, pero son casos aislados, pero hay protocolos en desarrollo en este momento. El uso de ruxolitinib en policitemia vera no está comprobado, pero parece disminuir el riesgo de trombosis. Esta droga es muy útil para disminuir el prurito, para los que son resistentes a la hidroxiurea y para disminuir la esplenomegalia. También hay recomendaciones sobre el uso de estatinas como un agente antiinflamatorio a nivel endotelial, pero bueno, no hay demasiado trabajo sobre esto. Y también se ha mencionado que probablemente estos pacientes tengan resistencia a la aspirina porque tienen un turnover plaquetario aumentado, y la idea es ver si 2 dosis diarias de aspirina en bajas dosis pueden mejorar la situación en lugar de 1 dosis diaria. Sabemos que muchos de estos pacientes tienen von Willebrand adquirido. Y en pacientes, sobre todo los que tienen calreticulina positiva en trombocitemia esencial, tienen una trombocitosis muy importante. Teferi y Barui hacen una recomendación que estos pacientes, si tienen un cofactor de ristocetina menor al 30%, no sería aconsejable usar la aspirina. Creo que es controvertido porque depende un poco si el mecanismo de ese von Willebrand es secundario, una activación plaquetaria y liberación de proteasas, digamos, a pacientes que tienen 1,5 millones o más de plaquetas, a uno le cuesta no usar aspirina. Pero bueno, la recomendación es esa, evaluar probablemente los síntomas hemorrágicos y en aquellos pacientes con cofactor menos del 30%, evitar la aspirina. Muchas gracias.